Importantísima victoria de Racing ante Aldosivi en un viernes a la noche, 7 de la tarde mejor dicho, pero había que ganar. Había que ganar para acomodarse en el torneo, había que ganar pensando en Río, había que ganar por un montón de cosas y Racing ganó y nos regalará un fin de semana ideal, un fin de semana hermoso, un fin de semana en el que vamos a estar mirando al resto pudrirse, hundirse, en el que vamos a estar pensando en el partido del miércoles, en el que nos vamos a ver en la tabla y nos vamos a ver clasificados y ahí nomás de las copas del año que viene. Y eso es lo que vale este triunfo de Racing ante Aldosivi. Triunfo sufridísimo, un partido en el que Racing no jugó para nada bien, incluso el primer tiempo fue de lo peor que hemos visto del equipo de Costas. En el segundo salió un poquito más a flote. La verdad que estuve leyendo muchos comentarios y mucha gente de Aldosivi dice que los cagamos, que a Aldosivi le robaron. La verdad que no he visto en detalle muchas jugadas, así que capaz si omito alguna situación determinante del juego es porque todavía no lo vi en profundidad. Pero no sé si merecía ganar Racing, la verdad que no importa mucho, porque como dije al principio del video, lo importante era ganar y Racing ganó. Yendo a la formación, que deja varios puntos también para analizar, y en su mayoría positivos, porque hoy Racing planteó un equipo con algunos titulares como para no perder el partido, como para intentar llevarse los 3 puntos, pero mayoría de suplentes, con algunos que están peleando un lugar quizá el miércoles, por otros que empiezan a demostrar lo que no habían hecho hasta el momento, por otros que empiezan a ser opción de recambio en un momento donde se los necesita, como por ejemplo el caso de Luciano Vieto, que ante la lesión de Elías Torres y la no llegada de un delantero como refuerzo, los focos están puestos en el número 10 de Racing, que tiene que cumplir, porque la verdad que el 2025 de Vieto hasta el momento ha sido bastante pobre por un tema de lesiones y por un tema de que no está pudiendo jugar, más allá de ese envión que había tenido a principio de año, con un golazo a Barracas, me acuerdo, el gol a Botafogo, y ahí parecía que Vieto iba a ser el de siempre, y lamentablemente no pudo desarrollarse en este 2025. Y ahora ante esta situación de la lesión de Elías Torres y que no podía llegar a un refuerzo, Vieto aparece como una opción muy interesante en ataque. Y si está como estuvo hoy, Vieto es un jugador muy importante. Hoy Vieto volvió a ser ese futbolista determinante, ese futbolista que te aporta claridad en cada ataque, que le aporta sentido a las jugadas. No estuvo desaparecido del partido como muchas veces había dado esa imagen. Hoy Vieto fue ese futbolista que necesitamos, ese futbolista que él mismo quiere ser, porque yo me lo imagino a Vieto con muchísima bronca de cuando va a arrancar se lesiona, de cuando va a arrancar no se engancha con el equipo. Hoy Vieto fue importante para Racing, pateó el penal con una calidad exorbitante, con una calidad impresionante que a todos nos hizo acordar a ese gol ante Unión en 2013. Y creo que fue el punto más positivo del partido, más allá de los 3 puntos, la cuestión más positiva de Racing hoy, iba a decir debut, pero nada que ver, este regreso de Luciano Vieto en un momento clave, porque Racing lo necesita como recambio de cara al partido, a la serie contra Flamengo, porque si lo tenés a Vieto de buena manera, mirás al banco y lo ponés, y entonces Vieto se transforma en un futbolista importante para Racing. Pero después hubo otros puntos altos también que me gustaría remarcar, como por ejemplo Richard Sánchez, que ha sido un futbolista muy criticado por mí y por mucha gente también. Creo que con justa razón, porque, a ver, Richard Sánchez ha sido un jugador, perdón, me está agarrando algo, ha sido un jugador que desde su llegada a Racing no ha podido demostrar, a cuentagotas, muy poquito, casi no habíamos visto nada del paraguayo, sea por la cuestión que sea por la cuestión futbolística, por la cuestión familiar, por los problemas que tiene personales, por la cuestión que sea, Sánchez no había demostrado nada hasta ahora en Racing. Y se había pagado mucha plata por él, y jugaba cualquiera antes que él, y entonces te daba bronca ver esa situación. Bueno, Sánchez, en esta rotación que fue armando Costas en estos partidos, pensando también en la Copa Libertadores, empezó a sumar porotos. Jugó bien en el partido contra Independiente de Mendoza, jugó bien hoy, y de a poquito se va metiendo como un futbolista que cuando hay que mirar al banco y lo necesitas, te puede cumplir. Había un momento en el que Sánchez no jugaba por nadie, que no jugaba nunca, incluso en el Clásico, por ejemplo, por poner un ejemplo, jugó Martín Barrios, que hoy está relegadísimo del equipo.
Entonces Richard ha levantado, es positivo, obviamente todos queremos que le vaya bien al jugador paraguayo y me gusta que pueda empezar a demostrar por lo que se lo trajo, ¿no? Porque había bastante expectativa con su llegada. Después, y ahí haciendo un 1 por 1 más práctico y yendo a una formación imaginaria, tengo que hablar del arquero, porque lo de Cambeses es impresionante. Hoy estaba la duda de si atajaba él o atajaba Fran Gómez, el juvenil. Para mí era un partido para Cambeses. Costas lo entendió de la misma manera. Lo puso al ex arquero de Banfield, que venía de jugar con la selección, que venía de debutar con la selección argentina, nada más y nada menos. Y hoy Cambeses tuvo una tajada, pero que hace mucho tiempo que no veo. Una tajada en la que le cabecean, la pelota lo supera en la línea de su cuerpo y el tipo se rehace y la saca. Una atajada de arquero que está pasando el mejor momento de su vida. Y que no por nada está en la selección argentina, no por nada Cambeses llegó a donde llegó. Pienso en eso y pienso en el momento en el que Costas dijo tiene que atajar Cambeses y tiene que salir Arias. Porque esa fue una decisión determinante y que seguramente, ojalá que sea como nosotros todos queremos, seguramente va a marcar un precedente en esta historia de Racing en la Copa Libertadores. Porque no era una decisión fácil, porque se había generado mucho viru con el tema de Arias y la salida en los penales, y Costa se la jugó por Cambeses, y Cambeses respondió, y hoy Cambeses está en el mejor momento de su carrera como arquero. Hoy Cambeses está demostrando todo lo que no había podido demostrar en 2024, en donde en Racing era un arquero que a la mayoría nos generaba un montón de dudas. Así que la verdad, mis felicitaciones para el arquero titular hoy de Racing, porque está haciendo un trabajo tremendo y esperemos que siga así, ¿no? De cara a esta serie que se nos viene de Copa Libertadores. Después jugó Martirena, que a ver, Martirena yo no sé si lo hubiese arriesgado, porque Martirena es un jugador que cuando tiene esta clase de partidos no es que no lo juega al 100, pero es como que no lo juega al mismo ritmo que por ejemplo juega una fase definitoria de Copa. Y hoy con el riesgo de lesionarse creo que le jugó un poco en contra de esa situación, más allá de que no hizo un mal partido, pero tampoco lo hizo de buena manera. Los centrales fueron variando, me gustó un poquito más García Basso que Di Cesare, García Basso que viene levantando los últimos partidos, Di Cesare me está sonando bastante irregular en el último tiempo. Por izquierda jugó Quirós, me parece que tuvo un primer tiempo bastante malo, como todo Racing en realidad, pero en el primer tiempo sufrió muchísimo, sobre todo las espaldas, y en el segundo corrigió. En el segundo fue más criterioso Quirós, entendió cuándo debía ir hacia adelante, cuándo debía cortar, cuándo debía sacar, cuándo debía oficiar de defensor central jugando sobre el costado en vez de ser un lateral. A eso me refiero con si tenés que sacarla, la sacás y se terminó el asunto. Bueno, bien por Quirós en el segundo tiempo, me parece que levantó un montón. Zuculini se complementó bien con Richard Sánchez, le costó agarrar la pelota a Zuculini. Zuculini es un futbolista que como otros jugadores de este plantel, que le sienta más cómodo jugar con dos compañeros a los costados que con uno. Hoy jugó con Richard Sánchez, que además, más allá de que marque su buen partido, no es un jugador con continuidad, por lo tanto no se entienden de la misma manera. Entonces a Zuculini le cuesta cuando tiene que marcar con mucho campo a su alrededor. Después, bueno, ya marqué el partido de Richard Sánchez, bien por el paraguayo, me gusta que empiece a demostrar por lo que vino, ¿no? Después, ¿quién más jugó? Bueno, Vieto, que hizo un gran partido, para mí fue la figura. Konechny, que no terminó de conectar, a veces quedó muy aislado de todas las jugadas y por momentos parecía que no estaba en partido, pero cuando te tiene que dar una mano en el retroceso, cuando viene un centro medio jodido que parece que no pasa nada, el chabón salta y gana. Entonces, Konechny no es que no es que te desaparece del partido. Si no juega bien, por lo menos te ayuda. Y eso también está bueno cuando tenés que ponerte el overall y correr, como va a tener que ser el próximo miércoles. Después, ¿qué más jugó? Bueno, jugó de Gregorio, que lo noté más picante que en otros partidos, quizá, porque desde el banco le empezaron a decir: dale, pibe, dale, si estás un mano a mano contra la raya, encará. Eso lo noté en una jugada particular en la que dudó como de si atacarlo o no al defensor de Aldo Civi, y Costas desde el costado del campo un poco más le pega una piña para que corra, y ahí de Gregorio empezó a gambetear, empezó a ir al frente, le hicieron muchas faltas. Me gustó un poquito más el partido de Gregorio de los que había jugado ya con la camiseta de Racing.
Balboa me parece que jugó a contramano del equipo, hoy no fue un buen partido, fue preso obviamente de la falta de creatividad de sus compañeros, sobre todo en el primer tiempo, después en el segundo tampoco pudo hacer mucho, no fue un buen partido de Balboa y creo que no hay mucho más en cuanto al uno por uno de jugadores. Es marcar un poco esto, ¿no? Más la sensación de que, a ver, hoy el partido era importante, o cuando vas a los papeles decías, che, es importante ganarle al Aldo Civi porque esto, por lo otro, por lo que ya expliqué al principio del video, pero es difícil jugar estos partidos cuando la cabeza está en lo que va a pasar muy dentro de poco, porque no es que viene en un mes el partido con Flamengo, ya es el miércoles. Y además, positivamente para Racing digo, que en el medio no tenés ningún partido por el campeonato local. Entonces, ya está. A partir de ahora se terminó el campeonato local y te jugás la vida en la Copa Libertadores. Como dije en anteriores videos, estás en un momento único, en un momento en el que todos te miran y quieren ser vos, en un momento en el que tenés que manejar las presiones y las malas vibras de afuera. Ya entro en esa, ya me pongo a pensar en cualquier pelotudez, pero porque también estoy nervioso y estoy ansioso y quiero que llegue el partido. Y Racing tiene una oportunidad histórica, una oportunidad que los sub-30 nunca vimos, que es Racing en una semifinal de Copa Libertadores, una oportunidad que muchísima gente grande no vio tampoco, porque en esa semifinal del 97 nos tocó perder, pero es un momento impresionante para Racing, es un momento único. Vamos a estar todos juntos, va a haber 4.000 en Río, pero vamos a estar todos juntos. No se me va de la cabeza lo que va a ser esta cancha cuando recibamos a Flamengo, va a explotar. Imagínense lo que pasó contra Corinthians, lo que va a ser el recibimiento contra Flamengo. Se piensan en un montón de cosas porque en esta clase de semanas o en esta clase de momentos de un hincha, la vida te pasa por tu club. Y es lo que me está pasando a mí, lo que le está pasando a un montón de hinchas de Racing. La vida te pasa por Racing en este caso. No aguanto más para que llegue el miércoles. Racing tiene una oportunidad de oro. Racing tiene con qué vencer a Flamengo porque es un equipo que viene armado de hace un montón de tiempo, porque Flamengo, más allá de sus individualidades que atemorizan por los nombres, como conjunto colectivo no me parece la gran cosa. Así que vamos a ir a Río con toda la ilusión y con todas las ganas de estar en Lima el 23 de noviembre o el 30 de noviembre, ya no me acuerdo cuándo es, en la final de la Copa Libertadores. Nos vemos en el próximo video, que ojalá sea el mejor de la historia. Chau.